Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Gracias a todos ustedes, hemos superado la increíble meta de los 2000 suscriptores. Si todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos sobre los crímenes más oscuros e impactantes. Además, te recomiendo que te quedes hasta el final del video. Tenemos una sorpresa especial para todos nuestros suscriptores y no querrás perdértela. Gracias por formar parte de Crímenes Nocturnos y disfruta del contenido. ¿Sabías que un payaso puede salir impune de muchas cosas, incluso de un asesinato? Vestido de payaso, puedo sentarme en el regazo de una mujer y no ofenderé a su marido. Al fin y al cabo, solo es un payaso jugando. El 21 de diciembre de 1978, la policía de Chicago intentaba desesperadamente localizar a un adolescente desaparecido cuando empezó a registrar la casa de un contratista de mantenimiento local. Al ejecutar esta orden de registro, los agentes acabaron arrastrándose hasta un pequeño espacio en el sótano de la casa, y cuando empezaron a excavar, encontraron los restos humanos de varias personas que habían desaparecido. John Wayne Gacy era un popular hombre de la alta sociedad que pasaba los fines de semana vestido de payaso entreteniendo a los niños. En total, torturó y mató a 33 niños durante 5 años. Este es el caso del payaso asesino John Wayne Gacy, así que por favor, dale a me gusta a este video y suscríbete al canal y te lo contaré todo. En 1978, 27 cuerpos fueron enterrados justo debajo de su propia casa. John está familiarizado con la práctica de infligir dolor, sufrimiento y tortura a otro ser humano indefenso. Para los investigadores, es la esencia del mal. El insensible John Wayne Gacy demostró ser uno de los asesinos más despiadados del mundo. A lo largo de 6 años, John secuestró, torturó y asesinó brutalmente a 33 niños de los alrededores de Chicago y Illinois, y fue uno de los conjuntos de crímenes más espeluznantes de la historia de Estados Unidos. Los cuerpos de las 27 víctimas de Gacy fueron enterrados justo debajo de la casa donde vivía, pero esta brutal historia de asesinatos comienza unos 40 años antes. John Wayne Gacy nació en Chicago, Illinois, el 17 de marzo de 1942. Segundo de 3 hermanos, Gacy tuvo una educación difícil. Su padre era un alcohólico que supuestamente maltrataba, tanto mental como físicamente, a sus otros hijos y a su esposa. El padre de Gacy pasó toda su infancia degradándole y castigándole físicamente, diciéndole lo estúpido, inútil y afeminado que era. En la infancia de John, su amigo Barry Baskeli recordaba los malos tratos físicos que John sufría a manos de su padre. De niño, incluso pasaba la noche sin comer, quedándose a dormir en casa de sus amigos. Para Gacy, su padre era una figura de gran importancia, ya que siempre intentaba satisfacer a su padre, de quien nunca recibía aprobación. John fue golpeado repetidamente por su padre con cinturones y escobas, llegando incluso a ser noqueado por él. Las personas que pasan por lo que pasó, Gacy, suelen crecer desarrollando una visión perversa del mundo y de las relaciones humanas. Acaban sintiendo que las relaciones humanas no se basan en el amor, la confianza y el respeto, sino en la explotación, la crueldad y el dolor. Gacy era un niño enfermizo que padecía una afección cardíaca que limitaba su desarrollo en actividades deportivas, a diferencia de sus compañeros. Cuando tenía 11 años, un accidente en un parque infantil hizo que su adolescencia estuviera marcada por desmayos y visitas al hospital.
En aquella época, los columpios eran de madera y de ellos colgaban varias cadenas, y cuando John intentó agarrarse, el columpio rompió la cadena y le atravesó la frente, haciéndole caer al suelo. Después de este suceso y de todo lo que John había pasado, en 1966, a la edad de 24 años, se casó y se trasladó a la ciudad de Waterloo, a 300 millas al oeste de Chicago, en el vecino estado de Iowa. A pesar de parecer una familia normal por fuera, con mujer y 2 hijastros, y de que Gacy participaba activamente en la Cámara de Comercio local, su vida escondía una macabra oscuridad. Era toda una figura en la comunidad local, pero con un oscuro secreto. Desarrolló un cierto interés sexual enfermizo por los chicos jóvenes. Tras desarrollar este interés sexual, John acabó atrayendo al hijo de un colega a su casa y agrediéndole sexualmente. A partir de ese momento, Gacy empezó a asumir posiciones de confianza y poder, y este es el hábito que seguirá practicando a lo largo de los años. Cuando este chico reveló estos abusos a su padre, Gacy fue detenido porque contrató a otros adolescentes para intimidar al chico abusado, atrayéndolo a algún lugar remoto, golpeándolo y advirtiéndole que no testificara en el caso de Gacy. A pesar de los esfuerzos de John, su víctima testificó, pero no había pruebas concluyentes de la agresión, por lo que la policía solo pudo acusarle de sodomía de un chico de 15 años. Gacy se declaró culpable de este cargo de sodomía, pensando que recibiría una condena mínima, pero el juez lo condenó a 10 años de prisión. El 3 de diciembre de 1968, Gacy fue enviado a la penitenciaría estatal de Anamusa, y mientras estaba en prisión, él y su esposa se divorciaron. John sintió otro golpe cuando murió su padre y se le denegó el permiso para asistir al funeral, dada la naturaleza de su condena. Con Gacy recluido en este centro penitenciario, se convirtió en el cocinero jefe de la prisión, ya que convenció al personal de que era una persona absolutamente normal, y también convenció a la Junta de Libertad Condicional de que no suponía ningún peligro para nadie, por lo que solo cumplió 18 meses de los 10 años de su condena original. En junio de 1970, ya con 28 años, John Wayne Gacy salió de la cárcel y regresó a su casa de Chicago. Sus amigos, familiares y vecinos eran totalmente inocentes sobre lo ocurrido mientras él vivía a más de 300 millas de distancia en Iowa. Su historia no era de dominio público, en parte porque nunca había ejercido una profesión que exigiera una verificación de antecedentes. Así que decidió montar su propio negocio, y ninguno de sus conocidos conocía sus antecedentes penales. En junio de 1972, Gacy se casó por segunda vez, y él y su nueva esposa se instalaron en los suburbios de Chicago, en la casa del 8213 de West Somerdale Avenue, una casa que acabaría convirtiéndose en una de las más infames de Estados Unidos. 6 años más tarde, en diciembre de 1978, a 16 kilómetros de la casa de Gacy, su madre denunció la desaparición de Robert Peach, un adolescente de 15 años de Des Plaines. Los detectives Mike Albrecht y Dave Hackamster empezaron a investigar la desaparición del adolescente, que era muy querido en la comunidad, buen estudiante, completamente fuera del perfil de alguien que se escaparía de casa. Esta desaparición llamó mucho la atención de las autoridades a finales de los 70. En aquella época se hablaba mucho del movimiento hippie y de todo lo demás, así que los detectives decidieron rápidamente que no se trataba de una desaparición corriente. Era un joven que no tenía problemas con su novia, no estaba metido en drogas ni nada parecido. Simplemente era un buen chico en el momento de su desaparición. Robert Peach trabajaba en una farmacia de la ciudad de Des Plaines
y le dijo a un compañero de trabajo que iba a hablar con un contratista sobre una oferta de trabajo. A continuación, salió por la puerta trasera y nunca más se le volvió a ver. Parecía que simplemente se había esfumado como el humo. Los dos detectives, Mike y Dave, estaban desesperados por encontrar al contratista, que probablemente fue la última persona que lo vio. Su investigación los llevó hasta la puerta de un hombre de 36 años llamado John Wayne Gacy. Ya divorciado de su segunda esposa, dirigía una empresa de éxito llamada PDM Contractors, que solía emplear a chicos jóvenes, entre ellos Tony Antonucci, por aquel entonces. Antonucci tenía unos 16 años cuando conoció a Gacy. Su primera impresión fue que John era básicamente un tipo simpático, bromista y aparentemente normal. En muchos aspectos, Gacy parecía incluso un jefe perfecto. A veces incluso sugería salir antes para divertirse o hacer algo fuera de lo común. Pero la verdad era que Gacy no era más que un lobo con piel de cordero que quería acabar con otro joven que venía en busca de trabajo. No se había vuelto a ver a Robert Peach desde que conoció a Gacy en la farmacia donde trabajaba el joven. En sus investigaciones, los detectives Dave y Mike comprobaron los antecedentes de John y descubrieron su historial, que incluía que había pasado un tiempo en prisión en Iowa por sodomía, es decir, delitos sexuales contra menores. La policía logró obtener una orden de registro para registrar la casa de Gacy, y esta orden constaba de 3 partes, la primera de las cuales se refería al hecho de que John Wayne Gacy se encontraba en la farmacia la noche en que desapareció Robert Peach. La segunda parte se refiere al hecho de que el joven dijo a la gente que iba a consultar a un contratista sobre un trabajo, y la tercera parte se refiere al historial de sodomía de Gacy en el pasado. Y entonces, basándose en estos 3 factores, consiguieron obtener una orden de registro el 13 de diciembre de 1978. La policía realizó un primer registro en el domicilio de Gacy, encontrando una serie de objetos sospechosos. Recuperaron varios artículos de pornografía e incluso algunos libros que llevaban la etiqueta Pretty Boys Must Die. Los chicos guapos deben morir. También recuperaron los permisos de conducir de otros jóvenes y tras comprobar los datos, se dieron cuenta de que estos niños también habían sido dados por desaparecidos. En un principio, la policía esperaba encontrar a Robert Peach en algún lugar de la casa de Gacy, pero no tardó en darse cuenta de que probablemente no iba a ser así. Otro objeto, recuperado por los agentes en casa de Gacy, fue un anillo perteneciente al joven desaparecido John Check, de 19 años, visto por última vez en enero de 1977. Las investigaciones posteriores revelaron que se había denunciado la desaparición de otros 2 empleados de Gacy. John Budovic, de 17 años, visto por última vez en julio de 1975, y Gregory Godzik, también de 17 años, desaparecido desde diciembre de 1976. La policía evolucionó mucho tras la orden de búsqueda. Estaban seguros de que había al menos 5 o 6 víctimas relacionadas con John a las que nunca se volvió a ver. Pero sin pruebas ni cadáveres, la policía no podía proceder a una detención. Decidieron entonces vigilar a Gacy donde quiera que fuera. Si entraba en un lugar público, la policía le seguía para ver qué hacía. Durante toda esta vigilancia, los detectives acabaron haciéndose bastante amigos de John, porque sabía que la policía le seguía. Gacy incluso intentó ser cordial con los policías, entablando conversaciones y bromeando con ellos, llegando a ofrecer drogas a los agentes y a comprar cervezas en los lugares donde los agentes le seguían. En sus conversaciones con estos agentes, John alardeaba de todas sus propiedades y de cómo era un exitoso hombre de negocios. Se sabe que John Wayne Gacy
tenía una personalidad psicopática, que buscaba el poder, el control y que le gustaba manipular a la gente como si fueran marionetas. Y esta personalidad de John es la que parecía motivar el comportamiento de todas las personas que conocía. Todos, incluidos vecinos y compañeros de trabajo, parecían admirar de alguna manera a John Wayne Gacy. Los agentes de policía estaban incluso impresionados por la interacción de Gacy con ellos. En varias ocasiones, estos detectives tuvieron que recordarse unos a otros el peligro que representaba Gacy. Se le consideraba un miembro importante y respetable de su pequeña comunidad. Era bastante popular e incluso participaba en política los fines de semana. Además, solía disfrazarse de payaso y actuar para los niños en fiestas y hospitales locales. El hecho de que Gacy tuviera otros personajes, como el payaso Pogo, era conocido porque el maquillaje que llevaba alrededor de los labios se asemejaba a las alas de un murciélago. Había algo siniestro en la figura del payaso Pogo, un elemento que elevaba a Gacy al nivel de una especie de monstruo mítico americano. Hubo momentos en los que llegó a decir de forma aterradora a los detectives: ¿Saben ustedes que los payasos pueden salir impunes de un asesinato? Poco después, la policía confesó que nunca se habían pronunciado palabras más ciertas. Sin embargo, los detectives tardaron algún tiempo en darse cuenta de que delante de ellos había un hombre capaz de asesinar. Mientras los detectives Mike y Dave continuaban con su labor de vigilancia, en la comisaría, los agentes intentaban conseguir otra orden para registrar de nuevo la casa de Gacy, porque habían notado nuevas e inquietantes pruebas de que los otros desaparecidos eran niños de 17, 18 y 19 años. John convencía a los niños pequeños para que bajaran a un semisótano de su casa a cavar una especie de zanja. Les convenció de que había un problema de alcantarillado y que era necesario cavar zanjas para resolver la situación. Esto sucedió varias veces, y los testigos incluso mencionaron un olor desagradable procedente del lugar. Esta revelación era sencillamente increíble. Incluso empezaron a considerar la posibilidad de que Gacy hubiera enterrado a alguien en el espacio del sótano. Él tenía este poder de involucrar involuntariamente a otras personas en sus crímenes, y ellos ni siquiera eran conscientes de lo que estaba sucediendo, como en el caso de los niños que persuadió para cavar zanjas en su sótano. Cuando llevó a cabo estos actos, alimentó el sentido de poder de Gacy sobre los demás, ya que la gente no conectaba los puntos y él era capaz de esconderse a plena vista. Los detectives siguieron vigilando al popular contratista, pero finalmente idearon un plan para presionar a Gacy. Lo vigilaron durante unos 7 días y descubrieron que Gacy contaba con el firme apoyo de amigos, familiares y compañeros de trabajo, lo que se convirtió en un obstáculo para la investigación. Así que decidieron presionar a estos partidarios, dando a Gacy información que sugería la posibilidad de una segunda orden de registro. Como resultado, Gacy se fue desesperando cada vez más. El último día de la operación, hacia la medianoche o la 1 de la madrugada, Gacy se puso en contacto con sus abogados y se reunió con ellos en su oficina de Park Ridge. Los detectives Mike y Dave estaban fuera, observando. Los abogados saludaron a los detectives antes de entrar en el edificio, lo que se consideró inusual. Los detectives recibieron instrucciones de aparcar sus coches delante del local para impedir que Gacy saliera, incluso disparando a los neumáticos si era necesario. Lo que allí ocurría era bastante evidente para los detectives. Sorteo especial para la comunidad de crímenes nocturnos. Para agradecerte por todo tu apoyo, vamos a sortear un libro increíblemente fascinante sobre crímenes reales y misterios oscuros, perfecto para los amantes de esta temática. Si quieres participar, es muy fácil.
Solo tienes que dejar tu comentario en este video. El ganador se anunciará en los próximos videos, así que asegúrate de estar suscrito y de activar la campanita para no perderte la notificación. Mucha suerte a todos y gracias por ser parte de esta comunidad de crímenes nocturnos. Los abogados parecían absolutamente asustados y petrificados, caminando de un lado a otro y con los ojos fijos en Gacy. Esto les confirmó que John había confesado a sus abogados al menos 3 asesinatos. Dave y Mike se dieron cuenta de que Gacy empezaba a desestabilizarse y lo siguieron cuando salió de la oficina de su abogado. Gacy conducía de forma temeraria en dirección a una gasolinera donde hacía negocios. Allí, los agentes presenciaron una transacción en la que Gacy estaba extremadamente emocionado, estrechando manos y casi abrazando a los implicados. Cuando Gacy volvió a su coche y se alejó, los detectives regresaron a la gasolinera y los empleados le entregaron unas pequeñas bolsas de cannabis. Explicaron que no habían pedido ni comprado ninguna droga. Gacy simplemente se las había dado como pago. El comportamiento de Gacy se volvió cada vez más imprevisible. Los detectives tenían ahora una razón clara para arrestarlo, así que decidieron detenerlo por la transacción de drogas que tuvo lugar en la gasolinera. Así que pararon el coche, sacaron a Gacy y lo detuvieron por la transacción de drogas en Milwaukee. Para John, ese fue el fin de su libertad. A partir de ese momento, no volvería a ser libre. Como si lloriquease, Gacy preguntó a los oficiales por qué le estaban haciendo esto, porque técnicamente había sido arrestado por posesión y distribución de drogas. Luego lo llevaron a la estación de policía y mientras estaba bajo custodia, dijo que tenía dolores en el pecho y fue llevado al hospital como medida de precaución. Un claro intento de ganar más tiempo para John. La policía, desesperada por obtener una segunda orden de registro, finalmente lo consiguió, el 21 de diciembre de 1978. Durante el segundo registro de la casa de Gacy en West Somerdale Avenues, encontraron restos humanos en el sótano de la casa. Este descubrimiento reveló secretos que Gacy pensaba que permanecerían enterrados para siempre. Tan pronto como se recibió la noticia de los restos humanos, John Gacy fue arrestado inmediatamente por asesinato. Incluso expresó su deseo de confesar, pero en realidad quería hacerlo a un equipo de detectives que se ocupaban de su vigilancia. Vio esto como una oportunidad para tener una audiencia, y aprovechó la ocasión para contarles todo lo que realmente había sucedido. Durante su interrogatorio con la policía, incluso dibujó un plano del terreno de su casa, indicando los lugares donde habían sido enterrados los cuerpos. A pesar de que excavaban en lugares muy estrechos, el equipo forense consiguió identificar dónde estaba cada cuerpo. Comparando el diagrama que John había dibujado en papel con la ubicación real de los cuerpos, confirmaron que había 27 en total. Este descubrimiento de los cuerpos en el espacio del sótano pronto se convirtió en noticia, conmocionando al mundo entero. Los periódicos locales publicaron titulares sobre el descubrimiento de los cadáveres en la casa de Gacy. Y cuando los crímenes de John fueron descubiertos, incluso terminó en el libro de los récords como el asesino serial más prolífico de América. La idea de que este hombre aparentemente ordinario vivía en una casa llena de horrores, donde el olor de la muerte rondaba y 27 cuerpos jóvenes se pudrían en el sótano, sacudió a todos. Y más tarde, en su interrogatorio, cuando a John le preguntaron por su lugar de nacimiento, respondió con una enigmática sonrisa. Nací en un estado de confusión. Y una foto captó ese momento. En total, Gacy confesó el brutal asesinato de 33 niños entre 1972 y 1978.
Sabía que nadie de su familia extrañaría a los adolescentes porque estaban desarraigados y sin hogar, y a menudo se escapaban de casa en ese momento. John enterró a 27 niños en el sótano, así como a uno en el jardín trasero. Cuando se quedó sin espacio en su propiedad, acabó arrojando a sus 5 víctimas restantes al río Des Plaines. Una de las víctimas de John fue Robert Pist, de 15 años, cuya desaparición finalmente condujo a su caída. Antes de su desaparición, Robert le dijo a su madre que iba a hablar con un contratista sobre un trabajo y que estaría en casa pronto. Se encontró con Gacy en la parte trasera del aparcamiento de la farmacia, donde Gacy le invitó a subir a su coche para rellenar una solicitud de empleo. Durante el trayecto, Gacy le mostró algunos trucos de payaso y de cartas, culminando con el truco de las esposas, en el que esposaba a Robert y luego demostraba cómo escapar de las esposas. Robert quedó asombrado por el truco y elogió a Gacy. Le preguntó cómo lo había hecho tan rápido. Gacy le explicó e incluso le enseñó a esposarse a sí mismo, lo que llevó al joven a una situación muy arriesgada. Robert se esposó e intentó escapar, pero no pudo. Miró a Gacy en busca de orientación. Gacy sacó una llave de su bolsillo y le explicó que el truco consistía en llevar una llave encima. Este truco con las esposas era parte de un arsenal terrible, pero muy eficaz, utilizado por el payaso asesino. En el transcurso de 33 asesinatos, Gacy desarrolló su propio método para matar a sus víctimas. Atraía a adolescentes, muchos de ellos fugitivos de casa, ofreciéndoles bebidas y eventualmente esposándolos. Usaba cloroformo para dejar inconscientes a sus víctimas. Gacy realizaba lo que él llamaba el truco de la cuerda. Incapacitaba a los jóvenes con una soga al cuello y un palo a la espalda, girando este palo lentamente mientras apretaba el torniquete, sabiendo exactamente cómo reaccionaría el cuerpo a cada movimiento. Podía incapacitar a 2 o 3 personas al mismo tiempo, matando a uno delante del otro, lo que hacía parecer que se enorgullecía de este macabro método. Los detectives, dándose cuenta de que John estaba orgulloso de la confesión, usaron esto a su favor para mantenerlo hablando, y Gacy describió cada asesinato en detalle. Cuando la noticia se extendió por todo el país, uno de los espectadores reveló conmocionado que, sin saberlo, había conocido a Gacy de primera mano. Esa persona era un antiguo empleado de Gacy llamado Tony Antonucci. Mientras trabajaba para PDM, Tony se clavó accidentalmente un clavo en el pie, y Gacy lo llevó a vacunarse contra el tétanos y lo acompañó a casa. Esa misma noche, Gacy volvió para ver cómo estaba el chico, pero también compartió unas botellas de vino con Tony. Alrededor de las 10 de la noche, mientras charlaban, Gacy, medio en broma, comenzó a pelear con Tony, alabando sus habilidades de lucha. A continuación, Gacy esposó el brazo izquierdo de Tony y siguió luchando. Tony intentó liberarse, agitando su mano derecha, pero Gacy consiguió atrapar los 2 brazos de Tony a la espalda, tirándolo al suelo. Después de unos minutos, Tony se dio cuenta de que podía tirar con fuerza de su mano derecha para liberarse de las esposas, mientras Gacy se había ido a otra parte de la casa. Fingiendo que seguía esposado, Tony consiguió pillar desprevenido a Gacy cuando volvió, cambiando la situación a su favor. Tony cogió las esposas que había conseguido liberar y las colocó en la muñeca de Gacy. Gacy reconoció a Tony como el que no solo se había librado de las esposas, sino que también lo había esposado a él. Al principio, Tony pensó que era una especie de prueba del comportamiento anterior de Gacy y lo dejó esposado unos 10 o 15 minutos antes de soltarlo. Tony no tenía ni idea de lo cerca que había estado de ser otra víctima del asesino. Su calma y control fueron probablemente lo que le salvó la vida. Reconoció
que si hubiera entrado en pánico, podría haber tenido un destino mucho peor. Gacy explicó en detalle cómo torturaba a sus víctimas, incluyendo la estrangulación, describiendo cómo una ligadura alrededor del cuello podía dejar a alguien inconsciente en segundos. Después del incidente, Tony continuó trabajando para Gacy durante unos meses, antes de denunciarlo tras el arresto de Gacy. Durante el juicio, la policía logró identificar los restos de 22 víctimas, elevando el total a unos 30 cuerpos encontrados en diferentes estados de descomposición. El escenario forense era una pesadilla, con multitud de tareas complejas que llevar a cabo. El proceso de desenterramiento y análisis de los restos fue extremadamente difícil e involucró a muchas personas durante un largo período de tiempo. 7 de las víctimas de Gacy permanecieron sin identificar, dejando a la comunidad alrededor de Chicago conmocionada y perpleja, al descubrir que un monstruo había vivido entre ellos durante tanto tiempo. El descubrimiento de los crímenes de Gacy dejó al público en estado de shock e indignación, mientras el Estado se preparaba para garantizar que Gacy pagara por sus crímenes. El juicio de John Wayne Gacy comenzó el 6 de febrero de 1980 en los tribunales del condado de Cook, en Chicago, en una época en la que Illinois aún aplicaba la pena de muerte. La defensa alegó demencia, haciendo el juicio interesante debido a la variedad de opiniones entre los psiquiatras que llegaron a diferentes diagnósticos sobre el estado mental de Gacy. Después de 5 semanas de juicio, la fiscalía estaba decidida a demostrar que Gacy era completamente responsable de sus actos. Estaba claro que John era culpable por su racionalidad y conciencia de sus actos. No fue considerado demente. Sabía exactamente lo que hacía y decidió cometer los crímenes para proteger su reputación política y empresarial. Uno de los testigos de la fiscalía fue un ex empleado de Gacy, Tony Antonucci, que fue atacado por el contratista de 37 años. Este joven compareció ante el tribunal para testificar. Aunque pudo haber llamado la atención de Antonucci en ese momento en la corte, estaba muy nervioso por testificar en un juicio tan importante, sobre todo teniendo en cuenta su edad, solo 20 años en ese momento. El 13 de marzo de 1980, el jurado decidió el destino de John Wayne Gacy, declarándolo culpable en menos de 3 horas, un resultado increíblemente rápido comparado con otros juicios similares. En los momentos finales del juicio, el fiscal William Kirkle calificó a Gacy de máquina de matar sádica y despiadada, una descripción exacta de la situación. La jueza del caso, Lois Garipo, condenó a Gacy a muerte y fue trasladado inmediatamente al Centro Correccional Menard en Illinois, donde permaneció en el corredor de la muerte durante 14 años. Durante su estancia en el corredor de la muerte, Gacy comenzó a pintar y a vender sus obras de arte. Incluso entre rejas, siguió ejerciendo control y manipulación sobre la gente que le rodeaba, produciendo varios cuadros que mantuvieron vivo su legado incluso después de su muerte. Los beneficios que obtenía de sus pinturas hicieron que el gobierno demandara a Gacy por sus ganancias. A pesar de sus circunstancias, Gacy disfrutaba pintando y se le consideraba talentoso, que estaba en marcado contraste con su naturaleza criminal. Como pintor, John era terrible, ya que pintaba calaveras, payasos y otras figuras aterradoras. Sin embargo, la gente pagaba hasta $200 por sus obras, mostrando interés incluso en sus creaciones más oscuras. Cuando sus abogados lo visitaron, Gacy expresó su deseo de hablar de sus pinturas, pero los abogados estaban allí para representarle en el caso de la pena de muerte, y nada más que eso. Sorprendentemente, Gacy parecía y actuaba como una persona normal durante sus interacciones con sus abogados, transmitiendo un aura de familiaridad.
esta apariencia normal puede haber contribuido a su capacidad para eludir las sospechas durante tanto tiempo, ya que su apariencia no se correspondía con las atrocidades que había cometido. Una mujer llamada Karen, una firme opositora a la pena de muerte, representó a Gacy durante sus apelaciones finales contra la sentencia. A lo largo de los años, John presentó numerosos recursos, apelando tanto en tribunales federales como estatales. Sin embargo, cuando se fijó la fecha de su ejecución, habían agotado todos los recursos tradicionales. Para muchas personas, incluidas las que eran firmes, contrarias a la pena de muerte, Gacy era un caso claro en el que la ejecución estaba justificada. Se le consideraba alguien poseído por un narcisismo maligno, incapaz de sentir empatía por sus víctimas. Dada la gravedad de sus crímenes, argumentar a favor de una sentencia alternativa a la muerte era políticamente inviable y con pocas probabilidades de éxito en cualquier tribunal. La ejecución de Gacy se consideraba inevitable, independientemente de los argumentos esgrimidos por sus abogados. En la entrevista de la CBS, filmada en mayo de 1992, realizada en el Centro Correccional de Menard, John Gacy trató de presentar su confesión como un intento de negar cualquier implicación en los asesinatos de los que se le acusaba. Afirmó su inocencia y se presentó como una víctima de las circunstancias. Durante la entrevista, Gacy se mostró cada vez más relajado y sereno, sorprendiendo al entrevistador por su calma. Expresó su irritación por la situación, afirmando que se trataba de un error y que nunca debería haber sido condenado. Gacy incluso hizo un último intento desesperado de librarse de la acusación, sugiriendo que otros estaban implicados en los crímenes. Sin embargo, durante su confesión inicial, quedó claro que actuó solo. Gacy nunca asumió la responsabilidad de sus actos, prefiriendo culpar a sus víctimas o a sus padres. Este rechazo a asumir la responsabilidad es característico de la psicopatía y demuestra su falta de remordimiento y empatía. A pesar de sus varios intentos de apelar su sentencia de muerte, el 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal en la penitenciaría estatal de Stateville, Illinois. Su ejecución atrajo a una gran multitud, que celebró su muerte con carteles y actuaciones. En sus últimas palabras, Gacy dijo: «Su falta de arrepentimiento hasta el final subraya la naturaleza perturbadora de su personalidad y sus acciones inhumanas». Para Tony Antonucci, el atentado era la personificación del mal. Tras la ejecución de Gacy, muchos esperaban algún tipo de cierre, pero para Tony, ese cierre nunca llegó realmente. Incluso después de 40 años, sigue sintiéndose aliviado por no haberse convertido en una de las víctimas de Gacy. Y se considera afortunado de estar vivo. Incluso atribuye parte de esa suerte a la intervención divina y a su propia ignorancia de la gravedad del peligro en aquel momento, manteniendo la calma y concentrándose en ganar la partida. Reconoce que si no hubiera podido escapar, podría haber sido una de las primeras víctimas. Se cree que las técnicas de Gacy se fueron perfeccionando con el tiempo, especialmente tras su divorcio y posterior soledad, lo que le permitió actuar con más libertad. John Wayne Gacy sigue siendo uno de los asesinos más famosos de la historia de Estados Unidos. Sus horribles crímenes siguen resonando en todo el país. A pesar de representar a Gacy ante los tribunales, la abogada Karen Conte sigue recibiendo comentarios negativos e incluso ataques personales. La sombra de Gacy sigue planeando sobre ella y teme que su obituario se refiera a ella como Karen Conte, representante del asesino en serie John Gacy. Para mucha gente, los monstruos son solo leyendas, pero sucesos como el de Gacy
sirven como aterradores recordatorios de que el mal real puede existir entre nosotros. La fascinación que despiertan estos casos es inexplicable, pero es una fascinación marcada por la horrible realidad de esta maldad humana. La forma en que Gacy personificaba el mal era extraordinaria. Era un maestro en ocultar su verdadera naturaleza tras una fachada de amabilidad. Su personalidad cautivadora y encantadora permitió que sus crímenes permanecieran ocultos durante más de 5 años. Detrás de la máscara de payaso amistoso se escondía un asesino cruel y sádico, que acabó brutalmente con la vida de 33 jóvenes, torturándolos de formas indescriptibles, todo por su propia satisfacción egoísta y sexual. Su total falta de remordimiento por sus víctimas, incluso hasta el momento de su ejecución, demostró que era sin duda uno de los asesinos más malvados del mundo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Si todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Haz clic en el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ningún video sobre los crímenes más oscuros e impactantes.